Muy bien, en este momento voy a empezar a compartir una ventana que nos va a hacer regresar un poquito a una base de datos que estuvimos manejando a través de Workbench. En este caso, es la base de datos que nosotros habíamos iniciado para la gestión de sus datos de una tienda llamada Game Planet, ¿sí? En ese momento ustedes ya están viendo esta imagen. Nosotros habíamos hecho hasta el momento, en aquel entonces, solamente cuatro tablas, perdón. Entre ellas, la tabla de productos, la tabla de categorías, la tabla de clasificación de productos y la tabla de condiciones de productos. Necesito que para esta clase, jóvenes, ustedes tengan bien en cuenta esta tabla. Ténganla bien en cuenta. Tomen una foto a través de su celular. Tómenle una captura de pantalla. Necesito que la tengan a la mano. En mi caso, pues la voy a tomar una foto con el celular porque voy a salir directamente de esta pantalla, ¿sí? Y una vez que ya tengo en sí, en mi mente, la vista general de lo que yo voy a realizar, ahora sí voy a aprender algo nuevo, o en esta semana se va a ver ya más allá de Workbench, que además vimos que es una herramienta muy útil, gráficamente agradable, gráficamente sencilla, fácil de digerir, y todos los adjetivos positivos que podamos ponerle. Vamos a ver cómo es que ahora esa base de datos, en vez de ser gestionada a través de un GUI, que en este caso pues es Workbench, pues ahora va a ser gestionada a partir de consola. En esta semana nosotros vamos a aprender a saltar desde la interfaz gráfica de usuario hacia el manejo de una base de datos a modo consola. Entonces, la identificación precisamente de ese modo consola va a ser la siguiente. Lo que voy a hacer es, bueno, ahorita les voy a avisar, voy a detener la presentación para empezar precisamente a presentar pantalla, pero de manera completa. ¿Esto por qué? Porque quiero que veamos las dos formas en paralelo y nos sea más fácil distinguir entre la base de datos, el mapa relacional que ya tenemos, y aparte también la consola. Entonces, ahorita estoy presentando pantalla completa. Voy a presentar por un lado mi mapa entidad relación. ¿Sí? Y voy a presentar por otro el programa MySQL, pero ahora en vez de manejar Workbench, ahora el que voy a manejar es el que dice MySQL 8.0 Command Line Client. Entonces, voy a darle clic al programa Command Line Client y me va a empezar a presentar lo que es la entrada de mi gestor de base de datos, pero a nivel consola, ¿sí? Entonces, otro de los recursos que yo voy a utilizar es un archivito que yo les había dejado o les había dado para que descargaran dentro de plataforma. Ese archivito se llama syntax, la de sintaxis básica. Entonces, voy precisamente a abrir ese archivito porque nos va a servir o nos va a ayudar, nos va a poder guiar en el proceso. Entonces, ya tengo los dos recursos que yo voy a ocupar. Tengo mi recurso imagen, que en este caso pues sería la base de datos que voy a implementar a través y a partir de mi consola. Y tengo mi pequeño acordeón que me va a ayudar a recordar las sintaxis básicas para esta gestión de base de datos. Entonces, ahorita si quieren, jóvenes, pongamos atención a la explicación y una vez que yo explique, entonces dejo que ustedes practiquen un poquito, aquellos que tenemos una máquina, ¿sí? Aquellos que tenemos una base de datos, perdón, tenemos una tableta o tenemos un celular, ahorita voy a hablar con ustedes un poquito porque les tengo una mala noticia.
Sin embargo, sí es importante que pongamos atención en la explicación. Entonces, una vez que yo abro MySQL Command Line Client, me va a solicitar la contraseña. Esa contraseña es aquella que nosotros configuramos en la instalación. Les dije una contraseña sencilla para que no se les olvide. Una vez que ustedes introducen la contraseña, MySQL te da la bienvenida. Welcome to the MySQL Monitor. ¿Sí? Y aparece una línea de comando que se llama MySQL. Esta línea de comando me va a ayudar precisamente a verificar, ¿sí? Que, pues que nosotros ya estamos dentro de el sector o dentro del servidor de nuestra base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es, primeramente, voy a verificar si es que la base de datos que yo pretendo realizar, que es esta, la tengo activa dentro de mi servidor. En este caso, para verificar o para mostrar todas las bases de datos que yo tengo activas dentro de mi servidor, dentro de mi máquina, voy a utilizar una etiqueta SQL que se llama show. Voy a agregar databases, ¿sí? Show databases, y entonces le voy a dar punto y coma y enter. Entonces, show databases, lo que me va a ayudar es una línea de comandos SQL que me ayuda a mostrar todas las bases de datos que hasta ahorita yo tengo registradas en mi máquina. Tengo una base de datos agencia, tengo una base de datos information schema, una base de datos MySQL, passwords, performance schema, PR1C, práctica y SIS. Todavía no tengo la de Game Planet. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a comenzar esta base de datos desde ceros, ¿sí? Sin ningún tipo de ayuda por alguna interfaz gráfica de usuario. Solamente lo voy a hacer a través de consola, que prácticamente pues es esta pantalla negra. Entonces, en mi acordeón, yo tengo un listado de sintaxis básicas, como por ejemplo, aquí me dice cómo crear una base de datos. Vas a escribir la ficha create, vas a escribir la ficha database y vas a escribir un nombre. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es, voy a colocar dentro de mi consola la ficha create, le voy a indicar que quiero crear una base de datos con la ficha database y me solicita un nombre. En este caso va a ser BD Game Planet. ¿Sí? Le doy punto y coma y enter. Aquí me dice query OK. Una fila afectada. Entonces, la consulta se corrió de manera correcta, afectando solamente una fila y lo hizo en 0.27 segundos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es? Vamos a recordar un poquito la ventaja o la importancia del punto y coma. Recordemos que bajo las instrucciones de punto y coma, en MySQL nos está indicando que el gestor, el administrador, en este caso yo, ya quiero terminar la instrucción y necesito que se ejecute. Si yo no pongo el punto y coma, la instrucción, por muy completa que esté, nunca se va a ejecutar. Digamos que el punto y coma es la ejecución de dicha instrucción. Muy bien. Ahora, una vez que yo ya creé la base de datos, voy a volver a usar nuevamente show databases. ¿Para qué? Pues para comprobar que efectivamente mi base de datos ya fue creada. No es necesario que utilicemos esta instrucción a cada rato. Ahorita solamente estoy mostrando la instrucción para verificar que efectivamente a través de Create Databases se creó esa base de datos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dentro de todas las bases de datos, tengo que decirle a mi gestor de base de datos, pues que yo ya terminé de utilizar, perdón, que yo ya terminé de crear la base de datos y que ahora, entre todas estas bases de datos, yo necesito acceder a la que quiero editar. En este caso, ¿cuál es la que quiero editar? BD Game Planet. Entonces,
Una vez que yo ya ingresé, una vez que yo ya identifiqué cuál es la base de datos que quiero utilizar, entonces aquí dice activar la base de datos deseada. Utilizo la palabra use más aparte el nombre de la base de datos. Entonces voy a poner use BD Game Planet. ¿Sí? Ahí le estoy diciendo, necesito utilizar la base de datos llamada BD Game Planet. Punto y coma, enter, y entonces ya me dice, la base de datos fue cambiada. Cuando a mí me dice la consola que la base de datos fue cambiada, es porque ya estoy dentro de esta base de datos. Ahora sí puedo empezar a crear tablas, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál va a ser la lógica para crear una tabla? Si ustedes se fijan, productos contiene llaves foráneas. Entonces, yo ahorita no necesito crear tablas que tengan una relación. Siempre, 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 cuando yo esté manejando consola, voy a empezar por una tabla que no dependa de nadie. En este caso, productos, depende de categorías productos, depende de clasificaciones productos y depende de condiciones productos. Entonces, las primeras 3 tablas que voy a empezar a gestionar son las tablas independientes, es decir, las de aquí abajo. Voy a empezar con categoría productos. Entonces voy a decir create database, perdón, aquí el acordeón nos dice que para crear una base de datos yo tengo que utilizar todas estas líneas de comando. Crear tabla, el nombre del ID, sus parámetros, todos los campos y después especificar la llave primaria. Entonces, vamos a decir create. ¿Qué es lo que quiero crear? Pues una tabla. ¿Cuál es la tabla que quiero crear? Categorías productos. Entonces, vamos. Create table se va a llamar categorías productos. Ok. Abro paréntesis y entonces ahí voy a meter el primer campo que sería mi llave primaria. ID, categorías. Se llama categorías producto. ¿Sí? Como esa va a ser la llave principal, entonces yo tengo que ponerle tipo int, not null y auto increment. Aquí no se me asusten si de pronto la consola en automático les pasa la línea, o sea, salta la línea. Aquí no se me preocupen, eso no va a generar error. Va a generar error siempre y cuando tú no coloques el punto y coma al finalizar mi instrucción. Entonces, continuamos. Ya tengo ID categorías, guión bajo producto y no null autoincrement. Hasta ahorita yo ya declaré mi primer campo que es ID categorías producto. ¿Sí? Pongo coma. La coma me va a ayudar a decirle a MySQL que voy a saltar al siguiente campo. Entonces, ¿cuál es el siguiente campo? Categoría de tipo varchar. Entonces le voy a decir, siguiente campo, su nombre va a ser categoría de tipo varchar con una longitud de 15 caracteres, no nula. Ya tengo categoría. Ahora, lo que me hace falta es especificar, de acuerdo a mi acordeón, quién va a ser mi llave primaria. Entonces, le voy a poner primary key, abro paréntesis, aunque este esté abierto, lo abro, ¿sí? Y le voy a decir, ¿quién es mi primary key? Esta es mi primary key y la tengo que colocar exactamente igual como yo la escribí. Entonces le voy a poner ID, categorías, producto. Si aquí este nombre no coincide con este nombre, te va a generar un error. Te va a decir que la llave primaria que tú estás tratando de implementar no existe. Entonces, esto tiene que ser exactamente igual que esto, en mayúsculas y minúsculas. Muy bien. Cierro paréntesis.
Y una vez que yo ya especifiqué quién es mi llave principal, cierro este paréntesis. ¿Por qué? Porque ya estoy llegando al final de la declaración de esa tabla, porque ya no tengo ningún otro campo. Cierro el paréntesis del principio y por ley siempre voy a terminar la creación de una tabla con un engine igual ino db. Siempre, siempre, siempre. Y ojo, primero una D de Daniel y después una B no sé, de burro, ¿sí? Porque luego ponen ino BD, y siempre les da error. Y es que no entiendo por qué, porque primero va la D de Daniel y después la B de burro, y lo ponen al revés. Entonces, esto es bien importante. Una vez que ya terminé la estructura o el esqueleto de mi tabla, le voy a dar Enter. Y me dice, query OK, ninguna fila fue afectada. Pero en este caso lo que me importa es que me diga que la consulta está muy bien. Ahora, voy a crear bajo la misma ficha o bajo la misma instrucción, voy a crear precisamente la declaración de mi segunda tabla, que sería clasificaciones producto. Entonces voy a decir create table, clasificaciones productos. Abro paréntesis y ahora voy a señalar quién es mi llave principal. Mi llave principal es ID, clasificaciones, producto. Prácticamente pues es esta, ¿no? ID, clasificaciones, guión bajo, producto. Esta va a ser de tipo entera, not null, auto, increment. ¿Sí? Coma, y salto al siguiente campo, que sería clasificación varchar. Entonces, dentro de clasificación varchar, yo voy a poner nombre del campo, clasificación, tipo varchar, de una longitud de 15 caracteres. Como yo ya no tengo más campos, ahora que sigue, especificar quién es mi llave principal. Entonces aquí le voy a poner coma, primary key, abro paréntesis, ¿cuál es mi primary key? Esta que especifiqué aquí arriba. Y tiene que ir exactamente igual, en mayúscula y minúscula. Clasificaciones, producto. Muy bien. Cierro el paréntesis inicial de mi create y finalizo con un engine, ino, db. Y ejecuto mi instrucción con punto y coma. Doy enter. Me dice query OK. Entonces, hasta ahorita, yo ya tengo 2 tablas creadas. Vamos a crear la tercera tabla. La tercera tabla se llama Create Table Condiciones Productos. ¿Sí? Abro paréntesis y voy a señalar mi llave principal. ID Condiciones Producto. Va a ser de tipo entero, not null, auto, incrementable. Coma y paso a mi segundo campo que sería descripción. Descripción es de tipo varchar con una longitud de 10, no nula. Una vez que yo ya termine mis campos, ¿qué es lo que sigue? Señalar quién es mi llave principal. ¿Quién es mi llave principal? Nuevamente, la llave que yo mencioné al principio y tiene que coincidir en minúscula y mayúscula. Condiciones, producto. Cierro paréntesis de la primary key y cierro paréntesis del create. Y entonces pongo engine igual a ino db. Doy enter y mis 3 tablas fueron creadas correctamente. Query OK, query OK, query OK. ¿Sí? Ahora, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Dentro de mi base de datos, se supone que yo ya creé 3 tablas.
Ahora voy a verificar que esas tres tablas sí hayan sido correctamente creadas y que realmente dentro de esa base de datos yo tenga esas tablas. Para yo poder mostrar las tablas de una base de datos, en mi acordeón dice, ah, no les escribí esa instrucción. Bueno, no se preocupen. La instrucción es bien sencilla. Show tables. Muéstrame las tablas. Punto y coma, enter. Y entonces ya me dice tablas en vez de Game Planet, categorías productos, clasificaciones productos y condiciones productos. Ya estoy verificando que efectivamente estas tres tablas ya fueron creadas. Aquí las tengo, ¿sí? Ahora, existe una instrucción que me va a describir los campos que cada tabla contiene, que es esta que acabo de señalar. Describe y aparte el nombre de la tabla. Entonces voy a decir describe, categorías, productos. ¿Sí? Si se fijan, este nombre es exactamente el nombre de la tabla. Entonces voy a poner describe, categorías, productos. Doy enter. Ahí está. ¿Sí? Entonces me dice campos, ID categorías productos, categorías. ID categoría producto es de tipo entero, es no nula y es primary key. Y además es autoincrementable. Y el campo de categoría es de tipo varchar, es no nulo y ya está ahí. Ahora vamos a describir la segunda tabla. Describe clasificaciones productos. Y aquí tengo la clasificación producto. Tengo el campo ID clasificaciones, que es de tipo entero, no nulo y autoincrementable. Y además tengo el campo clasificación, que es varchar con una longitud de 15. Tendría que ser no nulo. En este caso, creo que no le pusimos no null. Aquí miren, no le pusimos el not null. Bueno, no importa. Así lo podemos dejar. Solamente hay que recordar que siempre, siempre, siempre se le tiene que poner aquí el not null. Siempre, siempre, siempre. Ok. Y ahora vamos a describir la tercera tabla, que sería condiciones, productos. Describe, condiciones, productos. Y entonces, aquí nuevamente tengo mi tabla, pues que me describe esos campos. Y en sí, a modo consola, ya terminamos lo que serían nuestras tres tablas independientes. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí dejo de grabar.